En el restaurante, mi hermana anunció a todos: «Valentina, ve a buscar otra mesa. Esta es para la familia». Durante su cena de compromiso, señalando la mesa del rincón donde estaban los camareros. Ella siempre me llamó por mi nombre completo con desprecio, porque decía que yo parecía una sirvienta, no una Silva de verdad, y mis padres solo se rieron cuando ella me mandó a comer con los empleados, ya que efectivamente trabajaba como camarera para pagarme la universidad. El silencio cayó sobre el elegante restaurante como una lápida. Los invitados giraron sus cabezas hacia mí, algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa. Miranda, mi hermana mayor, se recostó en su silla con una sonrisa de satisfacción que conocía desde la infancia, saboreando cada segundo de mi humillación pública. Sus ojos brillaban con esa crueldad familiar que había perfeccionado durante 24 años. El prometido de Miranda, un ejecutivo de banco llamado Rodrigo, bajó la mirada incómodo, pero no dijo una palabra. Mis padres intercambiaron esa mirada cómplice que significaba: Miranda tiene razón, como siempre. Pero entonces hice algo que nadie esperaba. Me puse de pie lentamente, tomé mi copa de vino tinto y la levanté hacia Miranda con una sonrisa serena. «Por supuesto, hermana. Después de todo, siempre has sabido cuál es mi lugar en esta familia». Mi voz sonó extrañamente calmada, casi agradecida. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo acababa de graduarme con honores en administración de empresas, y que el sobre que llevaba en mi bolso contendría la información que destruiría para siempre la perfecta imagen de Miranda frente a toda la familia. Soy Valentina Silva, la hermana menor que siempre fue tratada como la sirvienta de la casa mientras Miranda era adorada como una princesa. Durante años, mis padres me habían hecho creer que mi único valor estaba en servir a los demás, en ser invisible, en no causar problemas. Miranda había cultivado esta dinámica familiar con maestría, siempre encontrando formas creativas de recordarme que yo era una carga, una decepción, alguien que debía estar agradecida por las migajas de amor que me daban. Pero esa noche, mientras caminaba hacia la mesa del rincón donde efectivamente se sentaban los empleados del restaurante, algo dentro de mí había cambiado para siempre. La venganza que había estado preparando durante meses finalmente estaba lista, y Miranda no tenía idea de que su propia crueldad acababa de activar una bomba que exploraría toda su vida perfecta. Desde pequeñas, Miranda había sido la estrella dorada de los Silva. Nacida 3 años antes que yo, llegó al mundo con el cabello rubio de mi madre y los ojos verdes de mi padre, como si hubiera sido diseñada específicamente para ser su orgullo y alegría. Yo, en cambio, heredé el cabello castaño oscuro de mi abuela paterna y una estatura más baja que siempre me hacía lucir como la hermana menor, incluso cuando ya éramos adultas. La diferencia en el trato comenzó desde que tengo memoria. Cuando Miranda cumplió 5 años, mis padres organizaron una fiesta temática de princesas con payasos, castillo inflable y vestido de $500. Cuando yo cumplí 5 años, tuvimos una pequeña reunión familiar con pastel comprado en el supermercado. «Es que Miranda es más sociable», explicaba mi madre. «Tú prefieres las cosas tranquilas, ¿verdad, cariño?» En el colegio, Miranda destacaba en todo lo que consideraban importante. Era popular, tenía las mejores calificaciones en materias femeninas, como literatura y artes, y siempre fue elegida para representar al colegio en eventos sociales. Yo era buena en matemáticas y ciencias, pero esos logros parecían no importar. «Las niñas bonitas no necesitan ser tan cerebrales», me decía mi padre cuando yo intentaba mostrarle mis calificaciones perfectas en cálculo. «Miranda tiene el tipo de inteligencia que realmente cuenta. Sabe cómo tratar con las personas». La dinámica se intensificó durante la adolescencia. Miranda tenía ropa nueva cada temporada, mientras yo usaba sus prendas cuando ya no le servían o habían pasado de moda. Ella tenía un auto propio a los 18 años. Yo tomaba el autobús. Cuando Miranda quería salir con amigas, yo debía quedarme en casa, cuidando la casa. Cuando yo quería salir, tenía que llevarla conmigo, para que se divirtiera también. El patrón continuó en la universidad. Mis padres pagaron completamente la carrera de Miranda en una universidad privada prestigiosa, donde estudió relaciones públicas. Para mí, consiguieron un pequeño préstamo estudiantil y me dijeron que el trabajo te hará más fuerte. Así fue como terminé trabajando como camarera en 3 restaurantes diferentes para poder costear mi carrera en administración de empresas en una universidad pública. Pero había algo que la familia no sabía sobre mis años universitarios. Mi excelencia académica me había ganado la atención del profesor Martínez, quien dirigía la cátedra de gestión empresarial. Él fue quien me conectó con oportunidades de práctica en empresas importantes, donde pude aprender no solo teoría, sino también cómo funcionaban realmente los negocios. Durante mi último año, había conseguido una práctica en la firma contable más prestigiosa de la ciudad.
Fue ahí donde aprendí a investigar, a seguir el dinero, a descubrir secretos que las personas creían bien escondidos. Y fue ahí donde descubrí el secreto de Miranda. Todo comenzó por casualidad hace 6 meses. Yo estaba organizando documentos financieros para uno de mis supervisores cuando vi un nombre familiar en una lista de empresas investigadas por irregularidades fiscales. Consultoría Estrella Dorada. La empresa donde Miranda supuestamente trabajaba como relacionista pública desde hace 2 años. La curiosidad me picó. Según mis padres, Miranda tenía un trabajo excelente que le permitía viajar, comprar ropa de diseñador y vivir en un apartamento costoso en el mejor barrio de la ciudad. Siempre presumía en las reuniones familiares sobre sus clientes importantes y sus campañas exitosas. Mi madre la citaba constantemente. Miranda dice que las relaciones públicas son el futuro. Miranda conoce a gente muy importante. Miranda tiene tanto talento para los negocios. Decidí investigar un poco más. Usando mis accesos en la firma contable, pude revisar los registros públicos de Consultoría Estrella Dorada. Lo que descubrí me dejó helada. La empresa había sido creada 2 años atrás por un hombre llamado Esteban Morales, quien resultó ser el novio secreto de Miranda. Pero no era una consultoría real. Era una empresa fantasma utilizada para lavar dinero de actividades ilegales. Miranda no trabajaba ahí como relacionista pública. Ella era cómplice en un esquema de lavado de dinero que involucraba restaurantes, bares y pequeños negocios de la ciudad. Los documentos mostraban transferencias sospechosas, facturas falsas y una red compleja de transacciones diseñadas para ocultar el origen ilícito del dinero. Miranda aparecía como consultora externa, pero en realidad su trabajo consistía en abrir cuentas bancarias con su nombre para diversificar los fondos y hacerlos parecer legítimos. Su vida de lujo, sus viajes, su apartamento caro, todo estaba financiado con dinero sucio, pero eso no era todo. Mientras profundizaba en la investigación, descubrí algo aún más devastador. Miranda había estado utilizando información personal de nuestra familia para crear identidades falsas y abrir más cuentas bancarias. Había usado el nombre de nuestros padres, su información personal y hasta mi propia identidad para expandir la red de lavado. En términos legales, todos nosotros estábamos potencialmente implicados en sus actividades criminales. Durante las siguientes semanas, documenté cada detalle. Copié archivos, tomé fotografías, grabé conversaciones telefónicas que Miranda tenía con Esteban cuando pensaba que estaba sola en casa. Descubrí que habían planeado huir del país después de la boda con Rodrigo, usando el matrimonio como pantalla perfecta para parecer una pareja estable y confiable mientras tramitaban visas para Europa. Rodrigo, el prometido, no tenía idea de nada. Era un ejecutivo bancario respetable que genuinamente creía estar enamorado de una exitosa relacionista pública. Miranda lo había seducido específicamente porque su posición en el banco le daba acceso a información financiera que podía ser útil para sus operaciones. También descubrí que Miranda había estado alimentando los prejuicios de mis padres sobre mí. En conversaciones privadas con mi madre, había sugerido que yo parecía estar metida en cosas raras en la universidad, que gastaba dinero de forma sospechosa, para alguien que supuestamente trabajaba solo como camarera y que tal vez estaba involucrada con gente peligrosa. Todo para desviar cualquier atención de sus propias actividades. La humillación de esa noche en el restaurante fue simplemente la gota que derramó el vaso. Mientras me dirigía hacia la mesa del rincón, mi mente repasaba cada pieza de evidencia que había recopilado. El sobre en mi bolso contenía copias de todo: documentos bancarios, fotografías, grabaciones, una cronología detallada de las actividades de Miranda y, lo más importante, pruebas de que había usado nuestras identidades sin permiso. Pero mi venganza no sería inmediata. Había aprendido que la justicia verdadera requiere paciencia y precisión. Me senté en la mesa del rincón, como Miranda había ordenado. Sonreí cortésmente a los empleados del restaurante que estaban cenando ahí después de su turno, y disfruté mi comida mientras observaba a mi familia celebrar el compromiso de la criminal más perfecta que conocían. Porque en exactamente 3 días, cuando Miranda estuviera posando para las fotografías de la revista social local, que había contactado para cubrir su boda del año, los agentes federales tocarían a su puerta con órdenes de arresto. Y yo tenía un asiento de primera fila para ver cómo se desmoronaba el castillo de naipes que había construido. La investigación que había entregado a las autoridades esa misma mañana no solo expondría a Miranda, sino que también protegería a mi familia del daño legal que ella había causado al usar nuestras identidades. Los fiscales me habían asegurado que mi cooperación y la evidencia que proporcioné serían suficientes para demostrar que mis padres y yo éramos víctimas, no cómplices.
Mientras Miranda brindaba por su futuro perfecto, yo brindaba en silencio por la justicia que estaba a punto de servirse fría. Muy, muy fría. Los 3 días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Miranda flotaba por la casa de mis padres en una nube de felicidad, planeando cada detalle de su boda perfecta mientras yo fingía ser la hermana sumisa de siempre. Pero por dentro, cada fibra de mi ser vibraba con una mezcla de nervios y anticipación que jamás había experimentado. El martes por la mañana, Miranda llegó temprano para desayunar con mamá y planear el menú de la recepción. Yo estaba preparando café cuando ella entró a la cocina como una reina inspeccionando su reino. «Valentina, ¿podrías traerme mi bolso del auto?», me ordenó sin siquiera mirarme. «Y asegúrate de no tocarlo mucho con esas manos que huelen a café». «Por supuesto», respondí con la misma serenidad que había mostrado en el restaurante. Pero cuando tomé su bolso, no pude evitar sonreír ligeramente. En menos de 24 horas, esas manos que olían a café habrían puesto fin a su reino de mentiras. Durante el desayuno, Miranda parloteaba sin parar sobre los preparativos. «Rodrigo me va a regalar un collar de diamantes para la luna de miel», decía mientras untaba mermelada en su tostada. «Dice que una mujer de mi calibre merece solo lo mejor». Mi madre suspiraba extasiada. «Tienes tanta suerte, hijita. Rodrigo es un hombre extraordinario». «Sí», concordó Miranda, lanzándome una mirada despectiva. «Por eso es tan importante casarse bien. No cualquiera puede aspirar a un hombre de la posición de Rodrigo». La ironía era deliciosa. Si supieran que Rodrigo estaba siendo manipulado por una criminal que planeaba arruinar su reputación y posiblemente su carrera cuando todo saliera a la luz. Esa tarde, decidí hacer una visita inesperada a la oficina de consultoría Estrella Dorada. Necesitaba confirmar algunos detalles finales antes de que los federales actuaran. El edificio era impresionante por fuera, vidrio y acero en una zona comercial exclusiva. Pero cuando llegué al piso indicado, descubrí que la oficina de Miranda era apenas un cubículo en un espacio de coworking compartido. La recepcionista me miró confundida cuando pregunté por Miranda Silva. «¿Miranda Silva? No tenemos a nadie con ese nombre aquí». «Perdón», dije fingiendo confusión. «Tal vez está registrada bajo consultoría Estrella Dorada». «Ah, sí», respondió la joven. «Pero esa empresa solo alquila el espacio para reuniones ocasionales. No tienen empleados permanentes aquí». Perfectamente orquestado. Miranda había creado la ilusión perfecta de un trabajo respetable mientras operaba desde la sombra. Cuando regresé a casa, encontré a Miranda probándose su vestido de novia frente al espejo del recibidor. El vestido era espectacular. Seda francesa, encaje hecho a mano, una obra de arte que probablemente había costado más que mi matrícula universitaria completa. «¿Qué te parece?», me preguntó, aunque claramente no le importaba mi opinión. «Te ves exactamente como siempre has querido verte», respondí con honestidad. Ella interpretó mi comentario como un cumplido y sonrió satisfecha. «Es perfecto, ¿verdad?». Rodrigo casi lloró cuando me lo vio puesto la primera vez. Pobre Rodrigo. Realmente estaba enamorado de una ilusión. Esa noche, mientras Miranda dormía plácidamente en su antigua habitación, yo permanecí despierta repasando mentalmente cada paso de lo que sucedería al día siguiente. Los agentes me habían confirmado que actuarían temprano en la mañana, antes de que Miranda pudiera sospechar algo. Pero hubo un momento durante esa larga noche en que dudé, no sobre la justicia de mis acciones, sino sobre el impacto que tendría en mis padres. Ellos genuinamente amaban a Miranda, incluso si su amor estaba cegado por favoritismo. Ver a su hija adorada arrestada por actividades criminales los destrozaría. Sin embargo, recordé todas las veces que me habían hecho sentir invisible, todas las humillaciones que habían permitido, todas las veces que habían elegido a Miranda sobre mí sin siquiera considerar mis sentimientos. Y recordé que Miranda había puesto en riesgo a toda la familia al usar nuestras identidades para sus crímenes. No, decidí. La justicia tenía que servirse, sin importar el dolor que causara. El miércoles amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que hacía susurrar las hojas de los árboles. Me levanté temprano y preparé café extra fuerte, sabiendo que lo necesitaría para lo que venía. A las 8 de la mañana sonó el timbre. Fui yo quien abrió la puerta, fingiendo sorpresa al ver a 3 agentes federales con placas y chalecos que decían FBI en letras grandes. «Buenos días», dijo la agente principal, una mujer de mediana edad con expresión seria. «Buscamos a Miranda Silva. Tenemos una orden de arresto». «¿Una orden de qué?», tartamudeé, actuando perfectamente mi papel de hermana conmocionada. «Debe haber un error». «No hay error, señorita. ¿Está Miranda Silva en esta casa?». En ese momento,
Escuché pasos apresurados en las escaleras. Miranda bajaba envuelta en su bata de seda rosa, con el cabello revuelto y cara de recién levantada. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz irritada. ¿Quiénes son estas personas? Miranda Silva, anunció la agente. Queda arrestada por lavado de dinero, fraude bancario y uso ilegal de identidades. Tiene derecho a permanecer en silencio. El resto de las palabras se perdieron en el grito desgarrador que salió de la garganta de Miranda. Era un sonido que jamás había escuchado de ella. Puro terror y desesperación. «¡Esto es un error!», gritaba mientras forcejaba débilmente con los agentes que le ponían las esposas. «Yo no he hecho nada. Soy una relacionista pública respetable». Mis padres aparecieron como fantasmas en el recibidor, con caras de shock absoluto. Mi madre se agarró del brazo de mi padre como si fuera a desmayarse. «Debe haber una equivocación», murmuró mi padre con voz quebrada. «Miranda es una buena chica. Ella trabaja en una consultoría. Tiene un novio respetable». «Señor Silva», intervino otro agente, «tenemos evidencia sólida de que su hija ha estado involucrada en actividades de lavado de dinero durante los últimos 2 años. También hay cargos por usar ilegalmente las identidades de miembros de su familia». La cara de mi madre se descompuso completamente. ¿Nuestras identidades? «Mamá, papá, esto es una locura», sollozaba Miranda mientras los agentes la escoltaban hacia la puerta. «Alguien me está tendiendo una trampa. Tienen que ayudarme». Pero entonces, uno de los agentes se dirigió específicamente a mí. «Señorita Valentina Silva, queremos agradecerle nuevamente por su cooperación en esta investigación. Su valentía al reportar estas actividades ha sido crucial para proteger a su familia y llevar a los verdaderos criminales ante la justicia». El silencio que siguió fue ensordecedor. Miranda se giró hacia mí con una expresión que jamás olvidaré, una mezcla de shock, traición y comprensión terrible. Sus ojos se abrieron como platos mientras procesaba lo que acababa de escuchar. «Tú», susurró con voz ronca. «Fuiste tú». No respondí. No necesitaba hacerlo. Mi silencio fue respuesta suficiente. «Tú me hiciste esto», gritó con una furia que hizo que los agentes la sujetaran más firmemente. «Siempre fuiste una envidiosa. Siempre quisiste destruirme». «No, Miranda», dije finalmente, con la misma voz calmada que había usado en el restaurante. «Tú te destruiste a ti misma. Yo solo me aseguré de que enfrentaras las consecuencias». Los agentes se la llevaron mientras ella seguía gritando acusaciones y maldiciones. El sonido de sus gritos se desvaneció cuando cerraron la puerta de la autopatrulla. Mis padres se quedaron parados en el recibidor como estatuas de sal, mirándome con expresiones que nunca había visto antes. «Valentina», murmuró mi madre. «¿Qué has hecho?». «Lo que tenía que hacer», respondí firmemente. «Miranda era una criminal, mamá. Estaba lavando dinero y usó nuestras identidades para hacerlo. Nos puso a todos en riesgo legal». «Pero es tu hermana», dijo mi padre con voz quebrada. «Y ustedes son mis padres», repliqué. Pero eso no les impidió tratarme como basura durante toda mi vida mientras adoraban a una criminal. La conversación que siguió fue brutal pero necesaria. Les expliqué todo: la investigación, las evidencias, las actividades criminales de Miranda, cómo había descubierto todo durante mi trabajo en la firma contable. Les mostré copias de algunos documentos que había guardado, pero todo su dinero, su apartamento, su trabajo, murmuraba mi madre, todo financiado con dinero sucio. Confirmé. Y cuando los federales investiguen más a fondo, van a descubrir que Esteban, su novio, es el cabecilla de una red mucho más grande. Mi padre se sentó pesadamente en el sofá. «¿Por qué no nos dijiste nada antes?». «¿En serio me preguntan eso?». Los miré con incredulidad. ¿Cuándo me han escuchado alguna vez? ¿Cuándo han valorado mi opinión sobre algo? Hace 3 días me mandaron a comer con los empleados del restaurante porque no era familia suficiente para sentarme con ustedes. El peso de mis palabras cayó sobre ellos como una lápida. En las siguientes horas, la casa se llenó de agentes que vinieron a documentar todo lo que pudiera estar relacionado con las actividades de Miranda. Confiscaron su computadora, sus documentos, sus joyas más caras. Mi madre lloraba en silencio mientras veía cómo desmantelaban la habitación de su hija perfecta. El teléfono no paró de sonar. Rodrigo llamó primero, completamente destruido. «¿Es cierto?», preguntaba con voz quebrada. «¿Es cierto lo que están diciendo en las noticias?». Porque sí. La historia había llegado a los medios. «Ejecutiva de Relaciones Públicas arrestada en esquema de lavado de dinero», titulaba el periódico local. La fotografía que usaron era una de Miranda en un evento social, sonriendo radiante con su vestido de diseñador. Los parientes comenzaron a llamar también.
tías, tíos, primos, todos queriendo saber qué había pasado con la nieta modelo de la familia. Mis padres tuvieron que explicar una y otra vez que su hija perfecta era una criminal. Pero la llamada más dolorosa fue la de los padres de Rodrigo. Su madre estaba devastada. Nosotros ya habíamos hecho todos los preparativos para la boda, sollozaba. ¿Cómo pudimos estar tan equivocados sobre ella? La investigación reveló más detalles sórdidos en los días siguientes. Miranda había estado planeando desaparecer después de la boda, llevándose una gran suma de dinero lavado y dejando a Rodrigo como el sospechoso principal cuando las autoridades descubrieran el esquema. Su plan era perfecto: casarse con un ejecutivo bancario respetable, transferir fondos a cuentas internacionales usando su acceso, y luego fingir su propia muerte en un accidente durante la luna de miel. Rodrigo habría terminado en prisión mientras Miranda vivía cómodamente en Europa con una nueva identidad. La frialdad calculadora de su plan me quitó el aliento. Esta no era simplemente una joven que había tomado malas decisiones. Era una sociópata que había planeado destruir vidas inocentes para su propio beneficio. 2 semanas después del arresto, finalmente visité a Miranda en prisión. Había perdido peso. Su cabello perfecto estaba opaco y descuidado, y las ojeras bajo sus ojos hablaban de noches sin dormir. «Viniste a gloarte», me dijo cuando nos sentamos frente a frente en la sala de visitas. «Vine a entender», respondí honestamente. «¿Entender qué? ¿Cómo pudiste arriesgar a toda la familia? ¿Cómo pudiste planear destruir la vida de Rodrigo? ¿Cómo pudiste ser tan fría?» Miranda me miró con una expresión que no pude descifrar. «Siempre fuiste la inteligente», dijo finalmente. «Mamá y papá nunca lo vieron, pero yo sí. Sabía que algún día podría ser peligrosa para mí. Entonces, ¿por qué seguiste humillándome? ¿Por qué no simplemente? ¿Me dejaste en paz?» Se rió amargamente, porque no podía resistir la tentación. Era tan fácil, tan divertido. Ustedes eran como marionetas, y yo era la única que sabía cómo mover los hilos. ¿Ustedes? Mamá, papá, Rodrigo, todos. Ustedes creían todo lo que les decía. Mamá creía que yo era perfecta. Papá creía que yo era su princesa. Rodrigo creía que me amaba. ¿Y tú? Tú creías que eras invisible. Sus palabras me dolieron, pero también me liberaron. Finalmente entendía que nada de lo que había vivido fue culpa mía. Miranda era simplemente una persona sin empatía que había manipulado a todos a su alrededor. ¿Sabes qué es lo más irónico?, continuó Miranda. Si me hubieras dicho que sabías lo que estaba haciendo, probablemente habríamos podido llegar a un acuerdo. Te habría dado una parte del dinero para que te quedaras callada. ¿En serio crees que habría aceptado dinero sucio para protegerte? Todo el mundo tiene un precio, Valentina. El tuyo simplemente era más alto de lo que pensé. Me levanté para irme. No había nada más que decir. «Valentina», me gritó cuando ya estaba en la puerta. «Esto no termina aquí. Algún día saldré, y cuando eso pase». Me giré y la miré directamente a los ojos. «Miranda, vas a estar en prisión por los próximos 15 años. Para cuando salgas, yo habré construido una vida completamente nueva. Y tú no serás nadie para mí», fueron las últimas palabras que le dirigí. La vida después del arresto de Miranda fue como despertar de una pesadilla de la que no sabía que estaba teniendo. Mis padres pasaron por varias etapas: negación, ira, tristeza y finalmente, una especie de aceptación renovada. La investigación de los federales confirmó que nuestra familia había sido víctima del engaño de Miranda. Los documentos demostraron claramente que ella había usado nuestras identidades sin nuestro conocimiento. Esto nos protegió legalmente, pero emocionalmente el daño ya estaba hecho. Mi madre tardó meses en poder mencionar el nombre de Miranda sin llorar. Mi padre se sumió en una depresión profunda de la que salió solo cuando comenzó terapia. Ambos tuvieron que enfrentar no solo la realidad de que su hija era una criminal, sino también la realidad de cómo me habían tratado a mí durante todos esos años. Un día, aproximadamente 3 meses después del arresto, mi madre se acercó a mí mientras yo preparaba la cena. «Valentina», dijo con voz temblorosa, «sé que esto no arregla nada, pero siento mucho cómo te tratamos. Siento haber sido ciega por tanto tiempo». No respondí inmediatamente. Había esperado esas palabras durante años, pero ahora que las escuchaba, se sentían insuficientes. «Mamá», dije finalmente, «agradezco la disculpa, pero necesito que entiendas que esto no se trata solo de Miranda. Se trata de 24 años de hacerme sentir como si no fuera suficiente, de tratarme como una ciudadana de segunda clase en mi propia familia». Ella asintió, con lágrimas en los ojos.
Lo sé, y vamos a trabajar para arreglarlo, si nos das la oportunidad. La terapia familiar fue larga y difícil. Tuvimos que examinar patrones de comportamiento que se habían establecido durante décadas. Mis padres tuvieron que enfrentar su propio favoritismo y entender cómo había afectado mi autoestima y mi relación con ellos. Pero gradualmente, las cosas comenzaron a cambiar. Mi padre empezó a preguntarme sobre mi trabajo, mis metas, mis opiniones. Mi madre comenzó a valorar mis logros académicos y mi inteligencia. Por primera vez en mi vida, sentí que realmente me veían. El escándalo de Miranda también trajo consecuencias sociales interesantes. Rodrigo, devastado pero finalmente libre de sus garras, se convirtió en un aliado inesperado. Él había estado genuinamente enamorado de la imagen que Miranda había proyectado, y cuando descubrió la verdad, sintió una mezcla de alivio y traición similar a la mía. «Gracias», me dijo un día cuando nos encontramos casualmente en el banco donde él trabajaba. «Sé que esto debe haber sido difícil para ti también, pero me salvaste de arruinar mi vida completamente». Los amigos de Miranda, esas personas que solían mirarme con desprecio en las reuniones sociales, ahora me veían con una mezcla de respeto y cautela. Yo era la hermana que había tenido la inteligencia y el valor de exponer la verdad cuando todos los demás habían sido engañados. Pero quizás el cambio más significativo fue en mí misma. Por primera vez en mi vida, me sentía poderosa, no por venganza o crueldad, sino por haber defendido la justicia y protegido a las personas inocentes que Miranda había puesto en riesgo. Terminé mi carrera con honores absolutos y recibí ofertas de trabajo de varias firmas contables prestigiosas. Elegí una empresa que se especializaba en investigaciones financieras forenses, exactamente el tipo de trabajo que había hecho para exponer a Miranda. En mi primer día de trabajo, mi supervisor me dijo: «Hemos seguido el caso Silva. Tu trabajo de investigación fue impresionante. Esperamos que traigas esa misma dedicación a los casos que manejaremos aquí». Resultó que mi experiencia exponiendo a Miranda se había convertido en una credencial profesional. Yo era la joven que había desentrañado una red de lavado de dinero y había tenido el valor de entregar a su propia hermana a las autoridades. En el mundo de las investigaciones financieras, eso me convertía en alguien de respeto. 6 meses después del arresto, me mudé a mi propio apartamento. No era lujoso como el de Miranda, pero era mío, pagado con dinero limpio que había ganado con trabajo honesto. El día que recibí las llaves, mis padres vinieron a ayudarme con la mudanza. «Estamos orgullosos de ti», me dijo mi padre mientras cargaba una caja. «Siempre debimos estar orgullosos de ti». Esa noche, cuando mis padres se fueron y me quedé sola en mi nuevo hogar, me serví una copa de vino y brindé por la mujer en la que me había convertido, no la hermana invisible que había sido, sino la profesional respetada que era ahora. Al año siguiente, la condena de Miranda fue final. 15 años en prisión federal. Esteban, su cómplice, recibió 20 años. Otros miembros de la red fueron arrestados y condenados también. La justicia se había servido completamente. Rodrigo y yo mantuvimos una amistad distante pero cordial. Él se casó 2 años después con una colega del banco, una mujer genuinamente buena que lo ayudó a sanar de la traición de Miranda. En su boda, me agradeció nuevamente por salvarle la vida. Mis padres y yo reconstruimos nuestra relación lentamente. No era la familia perfecta de las películas, pero era honesta. Habíamos aprendido a respetarnos mutuamente, a valorar nuestras diferencias y a comunicarnos sin favoritismos tóxicos. En las reuniones familiares ya no había un asiento en la mesa del rincón para mí. Mi lugar estaba en la mesa principal, como había debido estar siempre. Y Miranda se convirtió en exactamente lo que yo había predicho. Nadie para mí, un capítulo cerrado, una lección aprendida, una historia que contaba solo cuando era necesario para mi trabajo o para ayudar a otros que habían vivido situaciones similares. 5 años después del arresto, recibí una carta de Miranda desde la prisión. La leí una vez y la tiré a la basura sin responder. No tenía nada que decirle a la mujer que había tratado de destruir tantas vidas por dinero y poder. Porque la justicia no se trata de venganza. Se trata de asegurar que las acciones tengan consecuencias apropiadas, de proteger a los inocentes y de permitir que la verdad prevalezca. Y la verdad era que Miranda había elegido su camino. Había elegido lastimar a las personas que la amaban. Había elegido vivir una vida de mentiras y manipulación. Las consecuencias de esas elecciones eran suyas para llevar, no mías para sentir culpa por ellas. La hermana que había nacido 3 años antes que yo, la niña dorada que había sido el orgullo de mis padres, la mujer que me había humillado en público y en privado durante toda mi vida, había resuelto ser exactamente lo que sus acciones merecían:
un número en el sistema penitenciario federal, y yo había resultado ser exactamente lo que siempre había tenido el potencial de ser: una mujer exitosa, respetada, querida por las razones correctas, y lo más importante, libre. Libre del peso de ser invisible, libre de la necesidad de complacer a personas que no me valoraban, libre de aceptar migajas de amor de una familia que finalmente había aprendido a amarme completamente. La justicia se había servido, fría y perfecta, exactamente como debía ser. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.